Hola, gusto en saludarlos. Hoy voy a darles una pequeña charla con respecto a la diferencia entre el desmayo y el infarto. Vamos a definir lo que es el desmayo. El desmayo es la pérdida de la conciencia producto a la disminución del flujo sanguíneo a nivel del cerebro. Esto por lo general llega a tardar apenas unos breves minutos donde la persona se recupera por completo. El término médico para el desmayo es el síncope. Fíjense, cuando una persona está caminando y cae súbitamente al piso, es decir, estaba caminando, estaba llevando una bandeja y de repente cayó al piso, es cuando nosotros podemos decir que hay una pérdida súbita de la conciencia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de este caso? Es acercándonos a la persona y verificando si está consciente o no. Para ello nos vamos a aproximar a la víctima y vamos a agarrarlos en los hombros y les vamos a dar 2 sacudones, ¿sí? Entonces, cuando este paciente verificamos con estos movimientos energéticos que hicimos en el hombro, está consciente, entonces simplemente decimos que tuvo un desvanecimiento o una lipotimia. ¿Y qué es la lipotimia? La lipotimia es una pérdida súbita de la presión arterial, es decir, es cuando hay una caída de la presión arterial. ¿Y qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza de su sangre que bombea hacia las arterias. Es decir, cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Fíjense, la presión arterial tiene 2 valores, que son la presión arterial siastólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial siastólica es la que nos habla de las cifras altas y la diastólica las cifras bajas. Una persona con unos valores normales debe oscilar entre 120 milímetros de mercurio a 80 milímetros de mercurio, su tensión. Es decir, el 120 representa la tensión siastólica y el 80 representa la tensión diastólica. Entonces, ¿por qué les doy esta explicación? Porque hablamos del término de lipotimia, es decir, de una presión baja. Por lo tanto, está bajo los niveles normales de 120 a 80 y por eso tiene una pérdida de la conciencia. ¿Y por qué se dan estos desmayos? Pueden haber múltiples factores, como puede ser un estrés emocional, como puede ser también una hiperventilación, convulsiones, cuando el azúcar lo tenemos bajo, cuando tenemos un esfuerzo muy grande, cuando estamos defecando, una tos muy fuerte. En fin, muchos factores pueden ocasionar un desmayo. Aunque ustedes no me lo crean, la mayoría de las personas que sufren de desmayo son las personas jóvenes. Sin embargo, no podemos descuidar a nuestros adultos mayores. También ellos de vez en cuando pueden desmayarse, pero ya está relacionado con ciertos factores. Estos factores pueden ser cuando nuestros pacientes mayores sufren de presión arterial alta, cuando sufren de diabetes o incluso cuando tienen lípidos altos, es decir, grasas elevadas. Entonces, cuando esto ocurre, tenemos que pensar que podemos estar en un cuadro de un paciente con un accidente cerebrovascular o un infarto. Fíjense, si la persona no reacciona, nos vamos a acercar a ella a la altura más o menos de la boca y vamos a ver, vamos a escuchar y vamos a sentir si la persona está respirando. Es decir, básicamente estas son las maniobras que se utilizan: ver, escuchar y sentir. Entonces vamos a evaluar los signos de circulación. Los signos de circulación es cuando vamos a evaluar si el paciente no tose, no se mueve, no respira. Fíjense, si el paciente no reacciona ante estos 3 signos de circulación, es decir, no tose, no se mueve, no respira, es porque probablemente estamos ante
una persona que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué haríamos en ese caso? En ese caso vamos a hacer el RCP, es decir, vamos a hacer unas compresiones en el pecho durante máximo unos 9 minutos. Con esto se ha comprobado que no se necesita ya realizar lo que es la ventilación al paciente, es decir, darle la respiración boca a boca. Simplemente haciendo esta compresión por 9 minutos podemos hacer posible que reaccione nuestro familiar, nuestro paciente. Bueno, y no me queda más que despedirme agradeciéndoles nuevamente que me hayan escuchado con esta mínima charla con respecto a lo que son la diferencia de un desmayo a un infarto.